Hoy, tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado Arrepentíos y volveos a Dios. Cuando nacimos en esta tierra en la carne, olvidamos todas las cosas que sucedieron en el cielo. No las conocemos ni las recordamos. Por esta razón, Dios permitió que cada detalle de nuestra vida anterior se escribiera en la Biblia mediante sus profetas y nos enseñó que no simplemente hemos nacido para vivir una vida sin sentido y finalmente perecer en esta tierra. Nuestra existencia tiene un significado mucho mayor. Entonces, escudriñemos cómo la Biblia y los profetas explican acerca de nuestros pecados. Veamos el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Veamos el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el capítulo 53 de Isaías está escrito cómo Cristo será afligido en la cruz cuando venga a esta tierra en la carne. Aproximadamente 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra por primera vez, el profeta Isaías escribió el sufrimiento por el que pasaría. Todo el dolor y sufrimiento que Cristo experimentó fue a causa de nuestras transgresiones y pecados. Al ver estas escenas descritas repetidamente en Isaías capítulo 53, podemos comprender fácilmente lo que la humanidad ha cometido en el cielo, que hizo que fuéramos arrojados a esta tierra. Veamos el libro de Isaías capítulo 50, versículo 1. Así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí, que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Aquí también dice, vuestras maldades y vuestras rebeliones. La Biblia nos enseña que fueron nuestros pecados y transgresiones cometidos en el cielo lo que finalmente nos llevó a apartarnos de Dios. Vayamos al mismo libro de Isaías, capítulo 59. En Isaías capítulo 59, versículo 1, está escrito: He aquí, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esto significa que nuestras iniquidades nos han separado de Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Aquí, en el libro de Isaías capítulo 59, una vez más la Biblia nos hace conscientes del hecho de que fueron nuestras propias iniquidades las que nos han separado de Dios y nos han obligado a cometer pecados para alejarnos de Dios. Pasemos a 1 de Juan, capítulo 1. Veamos el versículo 8.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En este versículo también está escrito lo mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos a Él mentiroso. Mediante los capítulos 50, 53 y 59 de Isaías, Primera de Juan capítulo 1 y varios otros versículos, la Biblia y los profetas están haciéndonos saber que ya habíamos pecado en el cielo. Cristo vino a esta tierra y soportó el dolor de ser crucificado con el propósito de otorgarnos a nosotros los pecadores el perdón de pecados. Él fue humillado y afligido. Sufrió hasta el punto de la muerte. Tan lamentable resultado se debió a nuestras transgresiones y pecados. Esto está escrito reiteradamente en toda la Biblia. No obstante, aquellos que no recuerdan sus pecados pueden afirmar: no tengo pecado, he vivido rectamente hasta el día de hoy. En cuanto a tales personas, Dios declaró que si alguien afirma que no ha pecado en el cielo y ha venido a esta tierra sin pecado, se engaña a sí mismo. Y la verdad no está en él y hace pasar a Dios por mentiroso. Cuando fuimos echados del cielo a esta tierra, cubiertos del tabernáculo de la carne, perdimos toda nuestra memoria celestial, ¿verdad? Por ese motivo, ¿qué fue lo primero que Jesús proclamó cuando predicó el Evangelio en esta tierra, en la carne? Veamos el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 32. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino, ¿cuál es el propósito de su venida? Llamar a pecadores al arrepentimiento. En Lucas capítulo 19 está escrito que Jesús vino a esta tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquí en el capítulo 5 Jesús dice: he venido a esta tierra a llamar a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿de dónde vienen estos pecadores? ¿Dónde pecaron? Ya que estos pecadores que pecaron en el cielo fueron arrojados a esta tierra, Jesús vino a este mundo para hallarlos y guiarlos al arrepentimiento. Todas estas palabras escritas en la Biblia son las verdaderas enseñanzas de Dios. Aunque hayamos olvidado nuestros recuerdos celestiales, no debemos decir: soy inocente, no he cometido ningún pecado, soy justo. Al contrario, debemos aceptar las enseñanzas de la Biblia como son y entender una vez más que tuvimos tal pasado en el cielo. De este modo, la obra del arrepentimiento, llena de gracia, debe tener lugar para que podamos ser perdonados, no solo de nuestros pecados cometidos en el cielo, sino también de nuestros pecados de esta tierra. En toda la Biblia y los Evangelios hay muchas enseñanzas y expresiones acerca del arrepentimiento. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista vino a esta tierra con la misión de Elías. Fue enviado a preparar el camino de Jesús. Cuando Juan el Bautista predicó el Evangelio, lo primero que dijo fue: arrepentíos. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Veamos el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mediante estas palabras, podemos confirmar que no vinimos a esta tierra sin ninguna razón.
Vayamos al capítulo 6 de Marcos. En Marcos, capítulo 6, versículo 12, está escrito: Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. En la historia de la iglesia primitiva, Juan el Bautista proclamó: arrepentíos. Jesús también proclamó: arrepentíos. ¿Cuál fue el mensaje inicial que transmitieron los discípulos cuando predicaron el Evangelio? Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces, en términos sencillos, ¿qué significa arrepentimiento? ¿Qué deben hacer los hijos de Dios que se han apartado de Dios? Deben volver sus corazones a Dios. Por eso está escrito: volveos a Dios. Nuestros corazones estaban destinados al mundo y se apartaron de Dios debido a nuestra codicia por el mundo. Dios nos dice que volvamos nuestro corazón a Él y pensemos en Él. Por eso, Dios ha establecido las fiestas. Él estableció sus decretos, leyes y ordenanzas para nosotros. El arrepentimiento está contenido en todos los significados de los sacrificios que se ofrecen a Dios. El día de reposo, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. El significado del arrepentimiento se encuentra en todas las ordenanzas de las 7 fiestas de 3 tiempos, ya que el arrepentimiento que nos hace volver a Dios está contenido en todas las fiestas. Podemos entender que guardar los decretos, leyes y ordenanzas de Dios contiene el significado de que nos arrepentimos volviendo nuestro corazón a Dios. Por eso, para evitar que nos arrepintamos, ¿qué hizo Satanás con los decretos y leyes de Dios? Satanás alteró las leyes de Dios y las transformó en reglas de hombres. El significado del arrepentimiento no puede encontrarse en reglas tan corruptas. La obra del arrepentimiento nunca puede tener lugar. Confirmemos una vez más que las leyes, decretos y ordenanzas de Dios nos llevan de regreso a Dios y que el significado del arrepentimiento está contenido en ellos. Vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 30. Veamos 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. En ese tiempo existían el reino de Judá y el reino de Israel, y ambos creían en Dios. Sin embargo, ambos cayeron en la idolatría y adoraron a dioses ajenos. En consecuencia, Dios envió al profeta Isaías para entregar este mensaje al rey Ezequías. El rey Ezequías aceptó la Pascua con gracia y envió cartas no solo al pueblo de Judá en el sur, sino también al pueblo de Israel al norte, a fin de celebrar la Pascua según el mandamiento de Dios. Cuando vemos las cartas, él escribió: volveos a Dios. ¿Qué debemos guardar para volver a Dios? La carta dice que la manera de volver a Dios es guardar la Pascua. Continuemos con el versículo 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Cuando el rey Ezequías envió el mensaje: volveos a Dios, todo el pueblo de Judá en el sur obedeció su orden, pero el pueblo de Israel en el norte ridiculizó y se burló de los correos que los instaban a arrepentirse y volver a Dios. Más tarde, el norte de Israel, que no se había arrepentido, se enfrentó a la destrucción. Por otro lado, para el pueblo de Judá que se arrepintió, Dios concedió su gracia y destruyó a 185,000 soldados asirios en una sola noche.
De esta manera, podemos entender que celebrar la Pascua misma es un acto de arrepentimiento. Todos los decretos y mandamientos que Dios estableció contienen el significado de retornar a Dios, es decir, el significado del arrepentimiento. Continuemos con el libro de Malaquías, capítulo 3. En Malaquías, capítulo 3, versículo 7, Dios dice: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Volveos a mí significa arrepentirse ante Dios. Aunque se expresa de forma algo diferente, tienen el mismo significado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En otras palabras, le están preguntando a Dios, ¿cómo podemos arrepentirnos? Veamos el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Volver a Dios. Este es el significado que contienen todos los decretos de Dios. En otras palabras, el arrepentimiento. Por esta razón, Dios nos mandó obedecer sus enseñanzas, ¿no es así? Aquellos que desobedecen sus enseñanzas son los que no se han arrepentido, y los que siguen todas sus enseñanzas con obediencia son los que se han arrepentido y han vuelto sus corazones a Dios. Este es el significado contenido en los decretos de Dios. Por esta razón, cuando Dios vino a esta tierra en esta época, Él restauró las leyes, ordenanzas y decretos del nuevo pacto que habían sido destruidos y los enseñó uno por uno para que la humanidad se arrepintiera. Aquellos que aceptan sus enseñanzas son aquellos que se han arrepentido, y los que no las aceptan son los que no se han arrepentido. Es por ello que Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Quiénes son ellos? Ustedes que practican el desafuero. En pocas palabras, Jesús quiso decir, apártense de mí ustedes que no se arrepienten. Todas las leyes de Dios contienen el significado del arrepentimiento. Es por esto que en los tiempos del Antiguo Testamento se ofrecía la sangre de un animal, como un cordero o una cabra, para cada fiesta, cada día de reposo y holocausto. ¿No es así? ¿La sangre de quién representa la sangre de los animales? Simboliza el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Mediante las reglas de las fiestas y cada culto, siempre debemos recordar el sacrificio de Dios pensando, el Padre y la Madre Celestiales llevaron una vida de sacrificio por mis pecados. Solamente entonces, nuestros corazones que estaban orientados hacia el mundo y los deseos terrenales pueden volver hacia Dios y el reino de los cielos. Todos, en un momento dado, cometimos pecados en el cielo. Por lo tanto, en lugar de continuar viviendo alejados de Dios y sus enseñanzas debido a la codicia mundana de esta tierra, expreso mi más sincero deseo de que tanto ustedes como yo podamos emplear este tiempo con gracia, con el fin de acercarnos más a Dios. Veamos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15, diciendo,
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué debemos hacer? Arrepentíos. ¿Y qué más debemos hacer? Creed en el Evangelio. El Evangelio es el nuevo pacto, ¿no es así? La forma de arrepentirse está contenida en todas las verdades del nuevo pacto. Como está escrito en 2 de Crónicas capítulo 30 y Malaquías capítulo 3, si le preguntamos a Dios, ¿cómo podemos volver a Dios? Esta es la respuesta que Dios nos dará. Vuélvanse a mí a través de mis ordenanzas. ¿Qué clase de significado contienen todas las ordenanzas de Dios? No fui capaz de hacerlo, pero lo haré de ahora en adelante. Obedeceré absolutamente la voluntad de Dios. Grabaré las palabras de Dios en mi corazón. Seguiré la voluntad de Dios con obediencia. Como tales promesas están contenidas en todas las ordenanzas de Dios, ¿qué guarda el resto de la descendencia de la mujer que se opone a Satanás en la última época? Ellos guardan los mandamientos de Dios. Además, los últimos santos que serán salvos de entre los de la tierra guardan los mandamientos de Dios. Puesto que todos los mandamientos de Dios contienen el significado del arrepentimiento, la Biblia nos hace comprender que quienes han logrado el completo arrepentimiento siguen a Dios por donde quiera que los guíe y guardan todas sus enseñanzas. Hermanos, a menudo pensamos en todas las verdades del nuevo pacto muy a la ligera, diciendo, guardamos el día de reposo y la Pascua, guardamos las 7 fiestas de 3 tiempos y guardamos las ordenanzas del nuevo pacto que Dios nos ha mandado. Puede parecer que solo estamos cumpliendo la ley, pero ¿acaso no contienen cada día de reposo y cada fiesta la sangre del sacrificio de Cristo? Siempre debemos pensar en el sacrificio del Padre y la Madre Celestiales y grabar en nuestro corazón la determinación. Nunca debemos traicionar su gracia. Esto constituye la parte más importante en el establecimiento del camino de la verdad del nuevo pacto de Dios. En la noche de la Pascua, Jesucristo dio el pan y el vino diciendo, esto es mi cuerpo y mi sangre que por vosotros es dado. Dios rasgó su carne y derramó su sangre para que podamos ser quienes somos hoy. Nunca debemos olvidar este hecho, sino recordarlo siempre, todos los años. Asimismo, Dios nos dice que recordemos que cada cordero sacrificado en el día de reposo y en el holocausto continuo también representa su sacrificio. Debemos entender el significado del culto preguntándonos, ¿de quién fue el sacrificio que tuvo lugar en este momento? Según la profecía, Jesús fue crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, a fin de cumplir el sacrificio regular de la mañana y la tarde. ¿No es verdad? Nunca debemos olvidar su sacrificio. Si no fuera por su sacrificio y dolor, hoy no habría perdón de pecados. Por eso, en cada momento de cada culto, debemos cantar alabanzas y ofrecer oraciones de acción de gracias, pensando en su asombrosa gracia. Cometimos pecados en el cielo y aún cometemos pecados en esta tierra de forma inmadura. Además, actuamos como si fuéramos una gran persona y como si fuéramos justos. Al hacerlo, seguimos cometiendo la necedad de acarrear una mayor carga sobre el Padre y la Madre del cielo. El culto no es solo un tiempo para alabanzas, oraciones y la palabra de Dios. Debemos recordar su sacrificio, pensando, Dios tuvo que derramar su sangre por nuestros pecados. Esto tuvo que hacerse por mis transgresiones. Pensando de esta manera, siempre debemos reflexionar sobre nosotros mismos y formarnos en el mundo espiritual. Dios conoce el fin desde el principio y todo en el cielo y en la tierra. Pero, si decimos ser justos,
alegando no tener pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Dios nos da testimonio de esto mediante la Biblia. ¿Por qué mi vida es tan agotadora? Todo es por nuestros pecados. Es natural y razonable que suframos este tipo de cosas a causa de nuestros pecados. Sin embargo, Dios nos ha permitido pasar momentos de paz en lugar de vivir como pecadores. Ya que vivimos pacíficamente, bajo la gracia de Dios, pensamos inconscientemente que estamos sin pecado. Es por eso que necesitamos pasar por sacrificios, dolores y sufrimientos. Dios dice que sufrir por el Evangelio es un buen sufrimiento, ¿verdad? Es hora de comprender que somos pecadores. Grabemos una vez más en nuestro corazón las palabras: arrepentíos y volveos a Dios, para que nadie se quede atrás en el camino al reino de los cielos. Esperando que todos los miembros de la familia de Sión reciban el perdón de los pecados y regresen al eterno reino de los cielos, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.